Bienvenidos a otro episodio de Viaje al Oeste con aventuras totales. Intentando escaparle al calor, dejamos Utah, atravesamos Idaho y llegamos a Montana, un estado que hasta ahora solo conocía por las películas del oeste. Vamos entonces a descubrir juntos esta hermosa tierra. Exploraremos un pueblo fantasma donde ocurrieron hechos siniestros y tenebrosos. Aprendamos una interesante historia y, por sobre todo, disfrutemos las maravillas naturales que el interesante estado de Montana tiene para ofrecer. Entramos a Montana por la Interestatal 15. Aunque ahora estamos en el sur del estado, nuestro objetivo es llegar al Parque Nacional Glaciar, pegadito a Canadá. Últimamente andamos de buena suerte. Encontramos un campamento gratuito a orillas de un lago llamado Clark Canyon Reservoir. Los sitios de este campamento son súper amplios, separados entre sí como a unos 70 metros de distancia. Tienen unos refugios individuales con mesas y sillas que son una maravilla, el cual, por supuesto, hemos disfrutado muchísimo. Te podés quedar hasta 2 semanas totalmente gratis y, lo mejor de todo, es que tiene una vista impresionante. Sobre el mismo lago, ahí pegadito, se encuentra el Campamento Afortunado, un sitio histórico importante durante la expedición de los exploradores americanos Lewis y Clark. Resulta que en el año 1805, Lewis y Clark se embarcaron en una travesía a través del territorio estadounidense. El objetivo era claro: encontrar un paso de montaña en la cordillera para facilitar la comunicación entre las costas este y oeste del país. El Campamento Afortunado es significativo porque fue donde la expedición se reunió con los Shoshone, una tribu nativa americana de quienes obtuvieron provisiones cruciales para atravesar las montañas rocallosas. Es que Clark y Lewis venían navegando en botes, y los indígenas les dieron caballos y todas las provisiones necesarias para cruzar la bendita cordillera. Bueno, demasiado para un solo día. Hemos conducido bastante y es hora de ir a descansar. Mañana tenemos un día súper interesante y estoy seguro que te va a gustar. Buenos días, estamos en Bannack State Park y vamos a hacer un sendero. Está muy linda la mañana, no hay una nube, está fresquito, como unos 13 grados centígrados, así que creo que la vamos a pasar lindo. Bueno, estamos debatiendo porque esos carteles que ponen los asustan a uno, que es muy dificultoso. Así que bueno, vamos a ver, espero que no sea tan complicado. Si veo que nos estamos saliendo de los árboles, ya comenzamos a andar por estos arbustos. De todas maneras no creo que sea un problema porque el clima está bastante fresquito, así que creo que vamos a estar bien. Bueno, el sendero no es tan con subida. Tiene una elevación, una diferencia de elevación de 650 pies. No es mucho, es solamente una fracción de lo que fue ese famoso Ice Lake Trail allá en Colorado, que entre paréntesis, si no viste ese video, te voy a poner un link por aquí arriba para que lo puedas ver. Pero lo que pasa es que cuando uno comienza el sendero, se ahoga un poco hasta que cambia el aire. Por lo menos yo con ese poquito de asma que tengo. Pero bueno, el día está precioso, como dije, estamos solos. Qué mejor lugar para estar, ¿verdad? Bueno, continuamos. Lo que noto en esta parte de Montana, que para mí es nueva, nunca había estado en Montana anteriormente, no tiene mucha vegetación, no tiene muchos árboles. Sí veo algunas zonas arboladas, pero en su mayoría es así como media bajita. Son muchos arbustos, poco árboles. Pero bueno, todo tiene su encanto, ¿verdad? Estoy mirando mucho hacia el piso porque, aunque puede haber osos en esta zona, no es
una zona conocida por haber muchos osos. Sí, un poquito más al norte y más hacia la cordillera es lo que se conoce como Grizzly Country, o sea, el país de los grizzlies, de los osos grizzlies. Pero aquí el riesgo mayor es la víbora cascabel. Así que uno hay que estar mirando dónde camina, dónde pone la patita para no llevarse una sorpresa. Pareciera que este sendero va subiendo todo por aquí y esa creo que sería la parte más alta y después baja. Pero por lo que hemos caminado me parece que nos falta mucho para llegar a la parte más alta y después de ahí de bajadita. Bueno, vamos llegando a la parte más alta del sendero. Toma un poquito de esfuerzo, pero bueno. Todos aquellos que se dedican al senderismo saben los beneficios de hacer un buen sendero, un buen hike. Es increíblemente bueno para la musculatura, muy bueno para oxigenar la sangre y por sobre todas las cosas para llenar el espíritu. Ya vamos llegando a los arbolitos otra vez. Es que a mí me fascinan los árboles. Decía el cartel ahí que hay una mina abandonada. Aquí no tengo bien claro dónde es. Aquí veo un cartel. No sé si es que la han tapado o qué. Pero no alcanzo a determinar dónde es que estaba esa mina. Bueno, no encontramos ninguna mina. La única mina que veo es la que tengo aquí adelante. Un chiste muy de argentinos. Bueno, se va terminando el sendero. Ahora vamos a ir a conocer un pueblito fantasma que no sabíamos que existía, pero cuando llegamos ahí al sendero vemos un cartel y bueno, por lo que veo desde aquí se ve bastante interesante, así que lo vamos a recorrer. Ahora sí encontramos la mina, ¿eh? No llegamos a ver exactamente las excavaciones, pero definitivamente esta casita de aquí es donde procesaban los minerales que extraían de la montaña. Bueno, no tengo idea cómo eran las condiciones de este pueblito. Como dije, no hemos leído nada en anticipación. Nos encontramos con esto aquí. Pero supongo que por algún lado tiene que haber algún cartel que explique un poquito. Así que enseguida les cuento qué es. Bueno, no encontré un cartel, pero encontré algo mejor. Encontré un centro de visitantes. Claro, como esto es un parque estatal, había una oficina con un guardia ahí que explicó un poquito la historia de este pueblo, que comenzó por allá por 1870 como una mina de oro. Eso era lo que era, una mina de oro. Funcionó como unos 80 años hasta que después eventualmente en Estados Unidos se prohibió la extracción de oro. Entonces ya este pueblo no tenía ningún sentido. Pero lo interesante de este pueblo, que además de ser un pueblo dedicado a la minería, fue un pueblo que tiene una historia un poquito oscura, ya que hubo 7 linchamientos, diría yo, por parte de un grupo de vigilantes, quienes eran gente que operaba fuera de la ley y tomaba la ley por sus propias manos, y ahorcaron a 7 personas, una de ellas el sheriff de esta propia ciudad. Ellos acusaban al sheriff y a otras personas de hacer actividades ilícitas. No se sabe bien porque estos vigilantes no mantenían récords de sus actividades, pero se supone que era robando oro de la mina. Entonces, bueno, tomaron la ley por sus propias manos y fueron ahorcando a esta gente de a uno en uno, y hoy en día solo quedan estos edificios para disfrutar. Pero bueno, una historia un poquito oscura. Ahora vamos a entrar al hotel de este pueblo, que además de ser hotel, dicen que funcionaba la corte y otras dependencias públicas en los distintos salones que aquí vemos. Claro, como les acabo de contar, parece que aquí no había mucha justicia tampoco, así que no sé para qué existía la corte aquí. Ahora sí vamos entendiendo. Ahí decía que este edificio primero fue la corte y después quedó como abandonada. Supongo que habrá sido después de los linchamientos y varios años después se transformó en hotel. La ropa de la época e inclusive un baúl. Una escalera que va para el segundo piso, así que vamos a ver qué hay por ahí arriba. Más habitaciones, un poquito deterioradas. Ya veo que se ha caído un poco el revoque. Literalmente se va cayendo el revoque a pedazos. Una bonita escalera. Y regresamos al hall de entrada de este hotel barra
Corte. Muy lindo. Vamos a seguir viendo los otros edificios. Y este, según dicen, sería el bar del pueblo. Oh, sí. Esto es el bar. La sillita para cortarse el pelo, las mesas para jugar al póker, el piano para la muchacha bonita que está tocando el piano. Howdy, lady. Whisky. Me parece que he visto muchas películas del oeste. La verdad que me estoy divirtiendo mucho acá, la estoy pasando bárbaro, pero cuánta historia que hay acá, es impresionante. Esto es cuando uno miraba las películas del oeste y veía todos estos pueblitos, es así, es igual, qué increíble. Allá atrás del todo, un poquito alejado del pueblo, era el cementerio. Esto no tengo bien idea qué es lo que es, pero parece que está abierto, así que voy a ver si puedo entrar, ¿sí? Bueno, parece que era una casa. Oh, mira este armario. Parece el armario de la película de Narnia. Ese que se metían adentro y aparecían en otro mundo. Ese. Bueno, es un pueblo abandonado, ¿verdad? Así que uno tiene que ir tratando de encontrar las pistas que le indican qué era lo que era. Acá se rompe el vidrio. A ver, ¿por dónde sigo? Ah, por allá. Una carreta. Ah, parece que era de la compañía de minería. Qué increíble los frenos, ¿no? Que tenía como un... no sé qué era esto, como una plancha de qué. ¿Hay algo? Hola. No, sería el gallinero eso, andás a ver. Es que hay tantos edificios que se pierde un poco. No sé exactamente cuánta gente viviría en este pueblo, pero supongo que bastante, ¿eh? A ver, creo que vamos a ir para la parte de adelante de los edificios. Fíjate el estilo de construcción que tenía con columnas angulares. O sea, se tomaban su tiempo para construir. También no era una cosa demasiado sencilla, ¿eh? Le ponían un poquito de arte a la cosa. ¿Oh, sí? Ay, ay, ay. Me acaban de decir que esto era la funeraria del pueblo. Quiere decir que cuando alguien se moría, era la sala velatoria donde traían al difunto. Lo ponían seguramente en esta sala que es lo más grande. Y lo velaban aquí antes de llevarlo al cementerio, allá atrás. Increíble, todas estas personas andando por aquí, ¿verdad? Bueno, los muertos no andaban, no los llevaban, pero bueno. ¿Será que todavía hay espíritus acá de los difuntos? Sentí como que alguien hablaba. Ah, no, pero me estaba llamando mi esposa, no era. Pensé que era un muerto. Pero claro, ellos hablaban inglés nomás, así que... Esta, por lo que veo, que decía ahí que es la iglesia metodista. Todos los bancos... Capaz que ahí estaba el coro y el piano que lo tienen mirando para el otro lado, seguramente para que la gente no toque. Parece que además de bares, prostitución, juegos y todas esas cosas que eran normales en aquel entonces, también tenían un poquito más de vida respetable. A ver acá. ¿Qué es esto? No hay nadie. Es que hay tantos edificios acá que es impresionante. No entiendo cómo han hecho para conservar en este estado tan bueno tantos edificios que tienen 100 años y están hechos de madera. Esta casa que está acá era la casa de una persona que se dedicaba a hacer licor ilegalmente. Y cuenta que un día la ley se dio cuenta de que estaban haciendo eso y de la noche a la mañana se desapareció, pero la cabaña quedó, así que vamos a ver qué hay ahí. No mucho, veo que está la chimenea, a ver qué hay por atrás. No quedó nada. Parece que se fue y se llevó todos los artefactos para preparar el licor ilegalmente, para seguramente hacerlo en otro lado. Esta casa se ve un poquito distinta. A ver. Esta es la casa del carpintero del pueblo. Según dicen, era un franco-canadiense que construyó todo esto a mano él solito. No veo nada especial de esto. Sí, está bien hecha, está bien construida. Eso sí, el techo está muy bueno y no tiene ninguna imperfección. Pero, claro, no ha quedado ninguna herramienta ni nada que nos indique de aquel entonces. Así que no se ve mucho diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a cerrar la puerta y seguimos el recorrido. Esta casa, que no veo mucha diferencia, pero era la del dueño del banco.
Así que, ya entiendo cuál es la diferencia. Era una casa de 2 pisos. A ver si se puede subir por esta escalerita. Uy, está como medio... Espero que no se venga la casa abajo. Claro, tenía como un ático. Seguramente aquí estaría la habitación principal, porque claro, el calor siempre tiende a subir. Y ahí veo un hoyo, así que seguramente la calefacción pasaba por ahí y subía hacia el techo. Y esta parte de arriba seguramente en los inviernos sería mucho más calentita. Es que aquí, fíjense, estamos en pleno verano y no está haciendo calor. Aquí arriba de las montañas los inviernos eran bien duros. Pero bueno, sigamos. Y además de todas las casitas que les voy mostrando y los edificios que les voy mostrando, está lleno de otras casas que no tienen ninguna leyenda, ninguna explicación de lo que son. Pero bueno, obviamente eran parte de este pueblo, ¿no? Este edificio era la oficina de la compañía de minería. Aquí lo interesante que podemos ver es cómo ellos usaban de insulación para aislar las paredes del frío con lo que tenían disponible. Muchas veces papel de diario, otras veces cajas de cartón. Y bueno, si había juego, prostitución, robos y asesinatos, obviamente tenía que haber algo fundamental: la cárcel. Es fácil darse cuenta de que era la cárcel por los barrotes, ¿verdad? Vamos a entrar. Chiquita la entrada, y bueno, no quería que se escaparan. Aquí están las celdas, y por este agujerito se comunicaban con los presos. Seguramente le daban la comida por acá. La puerta, aunque era de madera, era bien sólida. Veo que está como atrancada, no se puede abrir. Voy a ver si puedo entrar. Ahora sí. Y esta es la vista que tendrían los presos mirando hacia afuera. Seguramente aquí tendría algún tipo de ventana de vidrio o algo para que no tuvieran tanto frío. La celda bien pequeñita, de unos 2 metros por 2 metros. Ay, ya me da claustrofobia, me voy de aquí. Dicen que esta era la cárcel original y después construyeron aquella de allí al lado. Sí, se ve que era más rudimentaria, la otra está como más sólida. Capaz que se escapó algún preso por ahí, entonces dijeron no, tenemos que hacer algo mejor. Bueno, este era otro pequeño hotel de aquí. No vemos mucho mobiliario, más que este armario. No, esperá, hay una cocina antigua, mira esto. Wow, esta sí que está buena, ¿eh? Todas esas cocinas a leña, el fuego ahí abajo, de aquí se accedía. Bárbaro, ¿eh? A ver qué hay arriba. Mi esposa me dice que yo me meto en todos los huecos. Y bueno, ¿qué hago? Me gusta explorar, me gusta investigar, a ver qué uno encuentra. A veces no se encuentra nada, pero bueno, si uno no sube, uno no se mete, no mira nada y no encuentra nada. Como en este caso, subí, pero no había nada. Bueno, este edificio, después del hotel, que está construido en una era posterior, porque este es del 1800 y algo, aquel es del 1900, aquel es de ladrillo, este de madera. Este edificio es el más imponente, diría yo. ¿Y qué funcionaba acá? 2 cosas: un centro masónico, muy popular en aquella época también, y la escuela del pueblo. Claro, era importante que los niños de las personas que vivían aquí tuvieran un lugar para aprender por lo menos lo básico, a leer y a escribir. Oh, wow, acá están todos los pupitres, el pizarrón, ¿no? Qué tremendo pizarrón, de lado a lado, y otro pizarrón allá al costado también. Parece que tenía lugar para bastante. A ver, que hay como 3, 6... y como unos 30, 40 alumnos a la vez. Buenísimo, muy lindo, che. Esta era la casa del doctor del pueblo y según dice el boletín ahí, que todavía tiene mobiliario adentro. Vamos a ver. Oh, sí, mirá. Wow, qué linda estufa. Claro, esta era la cocina, lavadero. Mirá, acá está la máquina de lavar. Bueno, sí, lavar, secar ropa. También esta creo que es una lavadora con agua. Iba lavando la ropa. Hay como una alacena, tienen frascos ahí todavía. Acá tienen otra estufita. Esta creo que es más moderna, creo que esta funciona a querosén. Asumo yo, no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Este era como el comedor, su mesita, mira, tiene todo el bayut con espejo, libros de la época. Cuántas cosas conservadas. Las cortinas, wow.
el empapelado que obviamente se está despegando, se va deteriorando. Aquí hay otro bayut, el cual lo tiene encerradito con un candado, lógicamente, porque a veces la gente tiene manos ligeras, pero sí, tienen platería, todas cuestiones para tomar el té, todos los platos. Y acá atrás, claro, la habitación, el cochecito de bebé, la cama, pequeñita, como era entonces. Mirá, y la ropa, qué bárbaro. Y otra sala de estar con su estufa dedicada, su sofá, que no se ve muy cómodo, pero bueno, para aquella época quizás lo era. Cositas aquí para allá, y la famosa Singer que no podía faltar, siempre está, siempre está. Si uno va mirando en detalle va descubriendo cositas, como por ejemplo que este era el vestido de matrimonio de la esposa del doctor. Lo vimos porque en el panfleto hay una foto de ellos cuando se casó y es este vestido. Y esto acá adentro, esta vitrina, que obviamente está cerrada, tiene la medicina que el doctor utilizaba. Y están todas las especificaciones. Acá dice dolores para dolores. Bueno, obviamente que la medicina en aquel momento era bastante rudimentaria, ¿verdad? Cuánta historia que hay aquí, cuánta historia, qué lindo, cómo me gusta descubrir todas estas cosas, muy bueno. Y ya, y se terminó. Esta es la última casa del pueblo fantasma, que no era tan fantasma porque estamos nosotros y algunos otros turistas que están caminando por aquí, pero me encantó, qué lindo poder ver tanta historia, tantas cosas para ver, fabuloso. Pero bueno, se terminó el recorrido y nos vamos para el campamento. Bueno, llegó la hora de despedirnos de este hermoso lugar. Hoy nos dice chau chau con este viento increíble que se levantó. Pero bueno, está lindo porque estuvo haciendo mucho calor estos días. 34 grados centígrados cada día, demasiado. Pero bueno, ya refrescó, ya está lindo. Así que continuamos hacia el norte. Buenos días, desde el centro del estado de Montana estamos acampando en bosque nacional, es decir, totalmente gratis. Como se darán cuenta, cambió muchísimo la vegetación alrededor nuestro, ahora tenemos muchísimos más árboles, estos hermosísimos pinos, con respecto a donde estábamos anteriormente en el sur del estado, donde era muchísimo más árido. El lugar donde estamos acampando es fabuloso, pasamos muy bien la noche, pudimos dormir excelente. Claro, eso sí, a partir de las 7:30 de la mañana ya empezaron a circular esos vehículos fuera de carreteras, los off-road, donde se meten por las montañas a explorar. Pero bueno, era de esperar. Así que ahora estoy terminando mi cafecito y nos vamos a ir a explorar la pequeña ciudad de Butte, que está aquí nomás. En lo profundo del corazón de Montana, rodeada por majestuosas montañas, yace la ciudad de Butte, un lugar donde la historia y el paisaje se entrelazan con una fuerza casi mágica. Esta ciudad, una vez conocida como la Colina Rica, se alza como un testimonio de la tenacidad y el espíritu humano, forjada en los días dorados de la minería del cobre. El aire de Butte parece cargado de historias. Caminar por sus calles es como retroceder en el tiempo. Los edificios de ladrillo rojo y los escaparates polvorientos del distrito histórico cuentan relatos de los mineros que llegaban de tierras lejanas, con sueños de riqueza en sus corazones y polvo de carbón en sus manos. Fue aquí donde inmigrantes de Irlanda, Italia, China y muchos otros rincones del mundo dejaron sus raíces, creando un mosaico cultural que aún resplandece en cada rincón de la ciudad. Pero para Butte no todo ha sido color de rosas, ya que ha tenido épocas decadentes que han dejado sus huellas en los edificios de la ciudad. Butte, con sus cicatrices y su belleza, con su pasado glorioso y su presente tranquilo, es más que una ciudad. Es un lugar donde las historias nunca terminan de contarse,
donde en cada esquina guarda un eco del esfuerzo humano y en cada montaña una promesa de libertad. Es un rincón de Montana que se queda en el alma, como una canción que no quieres olvidar. Bueno, llegó la hora de irnos aquí en la zona del centro de Montana, precisamente cerquita del pueblo de Butte. Estuvimos 2 días con muchísima lluvia que no podíamos ni asomar el hocico fuera de la casa rodante. Pero bueno, sirvió de todas maneras porque teníamos bastante trabajo atrasado, así que nos pudimos poner al día. Ahora es hora de movernos al norte del estado de Montana, pegadito a Canadá. Vamos a ir a visitar el Parque Nacional Los Glaciares, Glacier National Park. Así que con esto vamos a terminar este episodio. Espero que te haya gustado, que le des like. Como siempre, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.